Para saber qué es el modo de producción primitivo, primero debemos de saber de que esta es una de las formas en las cuales se puede organizar la producción de bienes y servicios en una economía, siempre basados en las fuerzas productivas y en las relaciones de producción. Todo esto que les comento fue planteado por Karl Marx. Algunas de las características de este modo de producción sería, pues como principal punto, es que se basa en las primeras civilizaciones de la historia, es decir, por eso se llama modo de producción primitivo por las sociedades primitivas humanas, que su forma de organizarse era por medio de tribus que a su vez se dividían en grupos en busca de trabajo, en busca de la obtención de alimento, de la obtención de sustento. Su economía se basaba siempre en sobrevivir. Y por último, este es un punto clave para Karl Marx, es que en esta sociedad o en este modo de producción no existía propiedad privada como tal. Es muy interesante lo que nos menciona Carlos. Sin embargo, también debemos de destacar que el modo de producción primitivo fue el primer modo de producción en la historia de la humanidad. La base de sus relaciones de producción eran la propiedad colectiva de cada comunidad sobre los medios de producción, las fuerzas productivas y las relaciones productivas. En este modo de producción se hace referencia a la primera de las distintas etapas de organización política, social y económica que se dieron en la humanidad. En este modo de producción también surge la primera y la segunda gran división del trabajo. En la primera división del trabajo podemos decir que se ha debido al desarrollo de las fuerzas productivas, que trajo consigo el desarrollo y aumento de las mismas. Asimismo, se da la segunda gran división del trabajo, que se presenta por la separación entre la industria y la agricultura. Entonces, a medida que las fuerzas productivas se desarrollaron, el hombre comenzó a obtener más medios de subsistencia de los que eran necesarios, tanto para él como para su comunidad, y las personas quienes poseían mayores recursos se aprovecharon de quienes poseían menos y empezaron a forzarlas a trabajar para ellos. Esto se convirtió en esclavismo, que al principio parecía únicamente de carácter doméstico, pero que más adelante se convierte en la base de un sistema de producción esclavista, de lo que continuaremos hablando más adelante. Qué interesante, Elsie, pero ¿sabías que la propiedad privada surgió por la división social del trabajo, que se dio en el modo de producción primitivo? Y al poco tiempo de la creación de la propiedad privada surgió la esclavitud, por el incremento de la producción y por el desarrollo de la familia individual. Todo esto generó un avance en las relaciones comerciales y mercantiles, lo que constituyó a que el dinero apareciera y este al mismo tiempo se convirtiera en el factor económico primordial para la sociedad, dando como resultado a la tercera división social del trabajo, donde el comercio se hizo presente y los mercaderes tomaron un papel importante dentro del sistema. Y aquí es donde se establece la base económica, y esta residió en el trabajo de los artesanos, en los comerciantes y los esclavos, porque ellos se convirtieron en la base de la existencia de la sociedad. Entonces, podemos definir que el Estado esclavista es un órgano coercitivo que fue utilizado para salvaguardar los intereses de los esclavistas y asegurar la propiedad privada para los dominadores de la época. Así es, Celeste. Ahora vamos a hablar del modo de producción esclavista. Es importante recordar algunos factores, como la propiedad privada, agricultura, ganadería, capital y mercancía. Estos factores permiten el crecimiento y el desarrollo de las poblaciones, cuales requieren de territorio que es adquirido a través de las conquistas. Estas conquistas traen también esclavos, cuales se vuelven fundamental para la base de este sistema económico. Ellos son explotados por su mano de obra en el sector agrícola. Este sector permite seguir el crecimiento de las poblaciones. También surge el Estado, cual se vuelve una entidad opresora de los esclavos, campesinos y artesanos. Acá por primera vez se logra ver la creación de una clase social cual es explotada para el beneficio de los esclavistas y de los mercantilistas que existen en este sistema. Ahora Jasmine nos va a seguir explicando. Excelente, José. Y es que el sistema de producción esclavista y esto por muchos años, pero empezó a tener una crisis en el Imperio Romano cuando la paz romana impidió nuevas conquistas militares que nutrieran nuevos esclavos a la sociedad en expansión. Eso ya vamos viendo que va desapareciendo. Por otro lado, también la popularización del cristianismo cambió radicalmente el sentido ideológico y espiritual de los ciudadanos romanos. Además, la feroz crisis económica fue debilitando la distinción entre ciudades libres y esclavos, haciendo que dicha separación perdiera poco a poco su sentido.
Sin embargo, la esclavitud no fue abolida en ese momento, o sea, sí ya estaban iniciando, pero no se detuvo del todo, sino que solamente solo dejó de ser el motor de producción, bueno, ya no eran los primeros, para pasar al testigo al modelo feudal que imperó en Europa durante la Edad Media. A partir de las invasiones bárbaras del Imperio Romano en el siglo V, se desencadenó la Revolución Feudal, que terminó entonces ahora con el modelo esclavista y convirtió a los esclavos en siervos que cultivaron las tierras de los grandes terratenientes o señores feudales. Casi un cambio, ¿verdad? Muchas gracias, Jasmine. Y hablando un poquito sobre el sistema de producción feudal, podemos mencionar que el sistema de producción feudal se creó pues para satisfacer las diferentes necesidades de las personas, aunque no se llevó, por así decirlo, de una manera justa, ya que existían las diferentes clases sociales, en donde encontramos la alta, en donde encontramos la media y la baja, en los cuales los que más sufrían eran los de la clase baja, la clase obrera, ya que estos se encargaban en hacer todo el trabajo de la producción agrícola, ¿verdad? En donde todos ellos trabajaban para los famosos señores feudales, a quienes les tenían que rendir tributo, a quienes tenían que darles ofrendas, a quienes prácticamente eran sus dueños sin estos tener ningún derecho humano, por así decirlo, ¿verdad? Cabe recalcar que hasta la fecha podemos encontrar las diferentes clases sociales que se manejan, aunque tal vez esto ya no se ve tan marcado, aún debemos de mejorar el sistema económico que se maneja. Sí, claro, Catherine, como tú dices, las clases sociales en ese entonces estaban muy marcadas, la nobleza, el clero y por último los siervos. Pero también existían los gremios. Los gremios eran las agrupaciones de artesanos quienes practicaban un oficio en específico. Hacían las mercancías, es como las primeras fábricas industriales. Esto da origen a las corporaciones comerciales, que eran agrupaciones de comerciantes quienes defendían su territorio, por así decirlo, imponían los precios y las medidas de las mercancías para eliminar a la competencia. Y como todo va amarrado de la ley, existía la famosa ley económica del feudalismo, que indicaba que los siervos debían suplir con su forzoso trabajo a las necesidades de los señoríos. Pero luego nace el famoso capitalismo, que es originado por la división de trabajo y el mejoramiento de producción. El dominio o la supremacía de la propiedad privada sobre los medios de producción y la explotación del sistema capitalista, el cual vino a cambiar el sistema feudal, crean las premisas para que bajo el capitalismo se guarden memorias o recuerdos de las figuras económico-sociales, siempre hablando de la sociedad feudal. Solo el triunfante, solo el que se quede con la victoria de la revolución socialista acaba con las premisas o acaba con los residuos feudales. Aunque hasta hoy en día han sobrevivido restos feudales en países europeos capitalistas como Italia, España y Portugal. El nacimiento del capitalismo. Podemos encontrar que en esta época, durante el nacimiento del capitalismo, se tuvieron diferentes métodos, premisas, personas, diferentes lugares icónicos que contribuyeron a saber un poco más de las revoluciones. Durante el caso concreto de Europa, los procesos revolucionarios de carácter burgués se inician en Inglaterra en 1642 y tuvieron un gran auge entre 1815 y 1848, con los cuales se consolidó el poder económico y político de la burguesía en buena parte continente durante el siglo XIX, el cual se desarrolló mucho más el espíritu de la revolución burguesa. Como conocemos, el término burguesía fue empleado en la Edad Media para designar al grupo social compuesto esencialmente por comerciantes, artesanos libres y personas que eran no sometidas a la jurisdicción señorial que se vivían en aquellas ciudades.